¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Discusión y Resultados, un espacio para la divulgación de productos científicos y tecnológicos por colegas propios en publicaciones indizadas. Un placer nuevamente estar en esta segunda temporada. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, ingeniero en materiales con especialidad en metalurgia del hierro y el acero y doctorado en ciencias de la ingeniería. De igual manera, en esta segunda temporada me acompaña mi colega, amigo y compañero de este mismo, el doctor Israel Aguilera Navarrete. Igual tomamos unas pequeñas ahí vacaciones por cuestiones personales, laborales, pero también con el fin de tener pues mejores entrevistas, invitados de calidad y nuevos temas. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estuvo en estos días de receso? Doctor Juan, para empezar, pues muy buen día para ti, muy buen día para la audiencia. Pues déjame presento primeramente, ¿no? Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy ingeniero mecánico, doctorado en tecnología avanzada, con especialidad siempre en diseño mecánico. Pues Juan, pues sí, el receso fue un poquito largo. Pero pues bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer, de la divulgación de acceso universal hacia toda la comunidad. En la búsqueda de los colaboradores, Juan, en este semestre escolar, en esta nueva temporada que tenemos, pues ha sido positiva. Ya llevamos un par de entrevistas y vamos a tener nuevos invitados. Vamos a presentar también una nueva producción para que se note que es una segunda temporada con nuevas instituciones y nuevos escenarios, y también tener algunas diferencias que marquen en nuestra segunda temporada. El día de hoy vamos a tener como invitado a un colega y amigo de aquí del posgrado, ¿no? Del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia. Esperemos que todo esté excelente para que él pueda exponer sus trabajos de la mejor manera posible. Pues sí, Juan. Así es, doctor, como bien lo menciona, bueno, el invitado de hoy es el maestro en ciencias Mario Ulises Calderón Rojas. Actualmente se encuentra terminando ya su doctorado, está trabajando en esa parte, en la última parte de sus estudios, y pues hoy viene a presentarnos uno de sus tantos trabajos ya publicado. Se publicó hace algunos meses, viene a presentarlo. Y bueno, doctor, ¿nos puede dar una pequeña introducción, por favor? Pues, doctor Juan, sí, fíjate, efectivamente, el trabajo que publica o que presenta hoy el maestro Ulises, tenemos que es publicado en una editorial de Taylor and Francis, específicamente en el Journal de Numerical Heat Transfers, Part B, Fundamentals. El nombre de su trabajo es Energy Optimization of a Steel Slab Reheating Furnace Through the Use of Shear and Diffusion Burners Using a New Mathematical Simulation Methodology. Este trabajo es de reciente publicación, pero para conocer un poquito más de nuestro invitado, vamos a poner una semblanza del mismo. Nuestro invitado, Mario Ulises Calderón Rojas, es candidato a doctorado en Ciencias de Ingeniería, maestro en Ciencias de la Metalurgia del Instituto Tecnológico de Morelia, en donde también estudió la ingeniería en materiales. Actualmente el maestro Mario Ulises Calderón Rojas es profesor del Instituto Tecnológico de Morelia en el Departamento de Ciencias Básicas. Algunas de las muchas actividades a destacar del maestro Ulises Calderón Rojas son su participación en congresos nacionales e internacionales tales como el anual Meeting TMS en la ciudad de San Diego, California, así como la publicación de 2 artículos en revistas indizadas JCR y otro en proceso de publicación. Durante su maestría y doctorado ha colaborado con el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Altos Horno de México en diversas investigaciones relacionadas con el horno de recalentamiento de planchones, analizando contaminantes, calentamiento de los planchones, fluidodinámica y cinética de oxidación. En la formación de recursos humanos cuenta con la codirección de 3 alumnos titulados de licenciatura, 2 codirecciones de alumnos de maestría,
Ha asesorado 2 proyectos de residencias profesionales y ha participado en 2 proyectos financiados por el TFN. Su investigación actual se centra en la fluidodinámica y cinética de oxidación. Maestro Ulises, bienvenido a este espacio de divulgación. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros en esta nueva temporada y que seas de los primeros que tenemos aquí en nuestras entrevistas. Si gustas presentarte ante la audiencia, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, a usted por este espacio y por este tiempo, también al doctor Juan Manuel por esta invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes para trabajar en esta divulgación científica. Primero que nada, pues muchas gracias por esto. Y sí, efectivamente, pues yo soy estudiante del doctorado, ya 8º semestre, ya a punto de egresar. Estoy trabajando en el área de simulación numérica de procesos metalúrgicos. Trabajo específicamente en los procesos de combustión para el área metalúrgica. Esto involucra diferentes áreas, tanto para el sector industrial como para el sector turístico. Para esta parte de nuestra investigación del horno de recalentamiento, que estaremos platicando el día de hoy, es un proceso de combustión muy complejo en el cual se desarrolló esta investigación que ha tenido pues alguna relevancia en el sector industrial. Ok. Muy bien, maestro Ulises. En este caso vamos a tratar de hacerlo más formal. Bueno, pues agradezco igual la presencia, el tiempo que te tomaste para venir a visitarnos y que vengas a presentarnos alguno de tus trabajos. No sé si haya algo que quieras mencionar aparte de lo que se dijo en tu semblanza. Y para empezar un poco con esta parte de introducción, ¿nos puedes decir con qué personas colaboraste en este trabajo? ¿Cómo se da la parte de colaborar con ellos? ¿Por qué colaboraste con ellos? Y la última de estas preguntas es, ¿por qué elegiste esta revista para tu trabajo? Claro, bueno, los colaboradores con los que trabajamos en esta investigación tienen ya una amplia experiencia tanto en la parte de transferencia de calor como en procesos de simulación. Además son colaboradores del Sistema Nacional de Investigadores, los cuales son ya investigadores de un tiempo con bastante experiencia, y también fue a través de un compañero de la maestría, el cual desarrolló parte importante de esta investigación, y fue donde nace esta investigación. También tenemos colaboración con un doctor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual también tiene amplio conocimiento en los procesos de mecánica y transferencia de calor, el doctor Gilardo Solorio. Esta revista fue seleccionada especialmente porque es una revista que trata temas de combustión en el sector industrial. No solamente el horno de recalentamiento que estamos trabajando, sino que también diferentes sectores, pero tiene un enfoque que nos llamó un poquito la atención, que fue de los temas de sustentabilidad. La parte de los revisores que trabajaron en la revisión por pares, nos mencionaban la importancia de esta revista en el sector ambiental. Sí. Entonces, fue parte que nosotros decidimos tomar esta revista para poder trabajar en ella. Por ahí me podrías, nada más para que la gente que nos está viendo y que nos escucha, nos podrías decir quiénes son tus otros colaboradores. Sabemos claro que han venido aquí con ¿Sí? nosotros, pero pues no está por demás ahí hacer una mención nada más. Claro que sí. El actual maestro en ciencias, Luis Lemus Ábalos, que fue el estudiante que desarrolló la parte importante de esta investigación. El doctor José Ángel Ramos Banderas, estudiante, maestro del posgrado aquí en el Instituto Tecnológico de Morelia, que también trabajó nos ayudó bastante en la parte de simulación numérica. Okay. Y el doctor Constantin Alberto Hernández Bocanegra, que también es catedrático aquí de la institución y tiene mucha experiencia en la parte de transferencia de calor. En conjunto con un servidor,
pudimos completar la solución adecuada de este proyecto. Ok. Bueno, Mario, vamos a tratar de exponer cómo es más o menos la dinámica de nuestro trabajo en este podcast. Primeramente, el doctor Juan y un servidor vamos a tratar de explicar a la audiencia qué es lo que nosotros entendimos de tu trabajo que leímos. Y después te vamos a nosotros hacer preguntas para profundizar sobre el tema. Durante tu participación respondiendo nuestras preguntas, sírvete tomar del tiempo que gustes. Además, nosotros te vamos a apoyar con ayudas visuales, tanto del paper como de las figuras, para que tú puedas tener de una manera más amena presentando tu trabajo. Entonces, ahorita sin más que más, el doctor Juan y yo vamos a explicarle a la audiencia qué es lo que entendimos de tu trabajo. ¿Doctor Juan? Sí, bueno, Ulises, en tu trabajo, en tu estudio, propones una nueva metodología para optimizar el uso de combustible en un horno de recalentamiento que utiliza quemadores rotatorios a través de una simulación matemática. Asimismo, analizaron el efecto radioactivo del modelo WSGGM sobre el calentamiento y gradiente térmico, así como sus implicaciones térmicas al utilizar quemadores rotatorios y difusos. Por otra parte, el modelo lo validaron con temperaturas experimentales obtenidas en el interior del horno mediante el uso de 16 termopares, los cuales compararon contra la simulación, alcanzando un error promedio del 3 al 19%. Esta metodología les permitió proponer nuevas condiciones de operación en la gestión del combustible, haciendo más eficiente el proceso de combustión con un horno promedio de 5 millones de kilogramos de metano anuales, lo que representa el 9% del uso actual de la planta que estudiaron. Finalmente, este proceso de optimización supondría un ahorro económico sustancial para la industria y también se vería reflejado en la disminución significativa de gases de efecto invernadero, con efectos adversos para el planeta. Bueno, maestro Ulises, ya planteamos el doctor Juan y yo lo que entendimos de tu trabajo, de una manera ligera, ¿no? Para poder dar la introducción a la plática de tu trabajo en cuestión. Te recordamos que tú vas a poder tomarte el tiempo que gustes y pedirnos apoyo con las imágenes visuales que tenemos. Uh-huh. Tú siéntete libre de hacer la pausa o llevar el ritmo que tú gustas. Ahora, ¿nos puedes hablar de cómo es que llegaste o cómo es que nació la inquietud de hacer este estudio del horno? Claro que sí, doctor. Bueno, primero que nada, este proyecto nace de una problemática que se presenta en esta empresa. Esta empresa llega al TEC de Morelia con la intención de resolver problemáticas que tienen en diferentes reactores. Uno de estos reactores es el horno de recalentamiento. El principal problema que ellos tenían era que se les formaba una cascarilla en la superficie del planchón excesiva, mucha y difícil de remover. El proceso de este recalentamiento sí debe de existir esta cascarilla, ya que es una señal de una buena homogenización y calentamiento adecuado, pero no debe de ser difícil de remover y aparte no debe de haber una pérdida tan grande de material. Debe de rondar en un máximo de 2% de pérdida de material. Entonces, la empresa menciona que básicamente no saben qué es lo que está ocurriendo dentro del horno y necesitamos reproducirlo, ya sea en una simulación numérica o en un reactor a escala. Desgraciadamente, un reactor a escala sería muy complejo y se opta por la simulación numérica. Se empiezan las pruebas y se empieza a entender la dificultad de la reproducción del fenómeno en una simulación numérica. Es ahí donde entra la labor de buscar diferentes metodologías para obtener el mismo resultado. Y estas metodologías pueden ser de diferentes áreas o modificar diferentes variables.
que simplifiquen el sistema para obtener un resultado similar, el cual pueda ser validado. Entonces, se hace una investigación previa, esta se hizo cuando realicé mi maestría, en donde determinamos cuáles eran los factores que estaban ocurriendo adentro del horno, si había las especies químicas adecuadas, las temperaturas adecuadas, las propiedades adecuadas y las condiciones de operación adecuadas. Se realizó un estudio general del horno y se obtuvieron resultados interesantes. Se hicieron bastantes simplificaciones, entre ellas la geometría de los quemadores. Los quemadores normalmente son quemadores planos, quemadores de flama larga que constan de orificios, donde un orificio entra el aire y por otro entra el combustible. Casi nunca se considera la geometría real de los quemadores, dado que en una área del horno, de la cual ahorita estaremos hablando, presentan una geometría un poco compleja, pero esta geometría lo que hace es modificar toda la fluidodinámica y temperaturas del horno. Entonces es ahí donde nace este estudio. Debido a que en la literatura hay muy pocas investigaciones donde consideran este tipo de quemadores que sí son utilizados en la industria, nace aquí esta investigación. Vamos a utilizar la geometría real de los quemadores y compararla con pruebas de hornos que no las utilizan y ver cómo influye este resultado si nos aproximamos aún más a una reproducción general del fenómeno, dado que pues una simulación numérica no es exacta, sino es una aproximación. Siempre se busca tener una mayor aproximación para tener resultados más fiables de nuestras propuestas. Es aquí donde nace esta investigación, además de que el proceso del horno como tal no es más que entra un planchón, se mantiene un tiempo de permanencia dentro del horno que ronda en los 120 minutos aproximadamente y este egresa a una temperatura final. Para reproducir exactamente este proceso se tiene que utilizar una técnica llamada mallas dinámicas. Es muy poco utilizada, pero es muy eficaz. Aquí el problema es que nos consume bastante poder computacional. O sea, una simulación que duraría 15 días o un mes, se extendería hasta 3 o hasta 4 meses. Es ahí donde nace esta nueva metodología, de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Muy bien, bueno, pues la verdad es un tema bastante interesante, sobre todo por lo que nos mencionabas hace unos minutos, que pues los mismos revisores te hacen el comentario que de la parte de sustentabilidad, ¿no? Bueno, Ulises, ¿nos podrías hablar un poco de este dominio computacional y cómo lo vemos reflejado en la figura 1, pues, que nos presentas del horno de recalentamiento? Y de igual manera, ¿en qué consiste cada zona? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre en este horno, por favor? Claro que sí. Bueno, en la figura 1 de esta investigación se dividió en 3 partes para entender un poquito mejor el horno de recalentamiento. Cabe mencionar que en la simulación numérica no se hace una geometría como tal del horno, sino del volumen donde se estarán llevando a cabo todos los fenómenos. Lo que se puede ver aquí en la figura 1, en el inciso A, es la geometría del volumen interno de los fluidos del horno, cómo se están comportando, y es ahí donde se lleva a cabo la solución de los modelos que van a predecir y reproducir el fenómeno general. La geometría del horno es muy importante, dado que esta va a ser una alteración completa en los perfiles fluidodinámicos y también en el proceso de combustión tiene bastante relevancia, así como el acomodo de la carga interna de los planchones dentro del horno. Así, sería una masa total de acero, y esta se puede modificar, quitar un poco de masa, agregar más masa, pero el horno tiene unas dimensiones pues considerables. Tiene una longitud de 31 metros aproximadamente, una altura de 5 y una anchura de 15 metros. Es un dominio bastante grande. Cuando se trabaja en simulación numérica, este tipo de dominios se mantiene un mallado, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, un mallado muy grueso. Hay muchos elementos dentro de esta geometría y requieren un mayor poder computacional.
Este horno consta de 58 quemadores, de los cuales 24 se encuentran en una zona crítica, que es la zona de homogenización. Bueno, primero que nada, el horno se divide en 4 zonas. En la primera, que es la zona de precalentamiento, donde no hay un ingreso de quemadores, solamente están los planchones. La zona de calentamiento 1, que es donde se encuentran quemadores laterales, y son los que tienen el mayor caudal de combustible. Pero esta zona es muy importante, dado que son la zona que le va a dar una mayor velocidad de calentamiento, y es una parte crucial para alcanzar la temperatura final. La zona de calentamiento 2 también, pero en esta zona es donde se determinaba que existía una mayor cantidad de escama de óxido en la parte inferior. Entonces es ahí donde una parte de interés importante para las investigaciones de este horno. También se utilizan caudales grandes en comparación con la última zona, que es la zona de homogenización. Esta zona de homogenización tiene una función importante, que es como tal homogenizar la temperatura de los planchones, de disminuir este gradiente del centro y la superficie, así como ayudar a eliminar o a disminuir segregaciones dentro de la matriz metálica. Esto pues obviamente va a ayudar a mejorar la calidad del producto. En esta zona es donde se encuentran estos quemadores que se les conoce como quemadores de giro o swerve burners, los cuales van a presentar diferentes resultados en comparación con los que se utilizan normalmente, que solamente son inyección de cilindros como tal. Estas geometrías sí se utilizaron en los demás quemadores, porque sí es como tal la geometría que utilizan en la industria. Pero en la zona de homogenización existen estos quemadores específicos. Entonces es ahí determinamos de que casi no se utiliza esta geometría. Y bueno, ahorita vamos a mencionar que por qué posiblemente no se utiliza. Porque la verdad es un poco más difícil realizarlo. Pero en esta parte, en la parte de homogenización, estos quemadores son principalmente nuestro interés y los que caracterizamos comparado con estos quemadores para obtener un resultado más fiable. Ok. Por ahí me voy a atrever a hacerte una pregunta. Digo, esto es más que nada para que la gente que nos está viendo sepa dónde se utiliza específicamente este horno. Conocemos la industria, algunos de los que nos están viendo o escuchando, sabe dónde se utiliza, pero para la gente que no sabe del tema, ¿nos puedes decir dónde se encuentra este horno, por Claro favor? que sí. Bueno, este horno se encuentra en el proceso metalúrgico, casi al final. Los rollos de lámina que se utilizan para la producción de productos enlatados, automóviles, otro tipo de sector industrial como línea blanca. Estas láminas previamente son planchones de acero. Son placas de un grosor de 24 centímetros, las cuales necesitan ser calentadas previamente para que mediante rodillos pueda disminuir su grosor y obtener esta lámina. Existe este proceso para disminuir los esfuerzos en estos trenes de laminación. Entonces es de esa parte del sector metalúrgico donde se utiliza este horno. El horno lleva un principio general a nivel mundial, que es una reacción exotérmica que produce este calor y calienta el horno. Todos los hornos como tal funcionan igual, lo único que cambia son geometrías y condiciones de operación. Gracias. Bueno, maestro, siguiendo la misma sección de este horno, ahí tú mencionas en tu estudio que tienes 4 diferentes casos de estudio. ¿Nos podrías platicar por qué y qué significan esos casos de estudio que estás mostrando? Claro que sí. Mira, principalmente en una simulación numérica es muy importante tener una simulación base validada. Uno de estos casos fue la reproducción de los fenómenos que ocurren en la industria, y 2 de ellos, esta simulación base y una propuesta de esta simulación base. Dos simulaciones, 2 casos que se realizaron también fue la caracterización individual de los quemadores. Aquí se puede ver en esta imagen que caracterizamos los quemadores de flama plana, que son los de la propuesta, y quemadores de flama larga, que son los que normalmente se utilizan en las investigaciones del horno de recalentamiento. Utilizamos las mismas condiciones, utilizamos la misma cámara de combustión y utilizamos un planchón.
Esto se realizó a nivel escala. Se utilizó para comparar el calentamiento del planchón con uno y con otro. Y así poder confirmar que existe una diferencia en el calentamiento de los planchones. Y sobre todo para confirmar que es necesario considerar una geometría real, en la cual, pues un poquito más adelante en los resultados les voy a explicar cuáles eran estas diferencias. Ok, Ulises, en el trabajo nos presentas diversas ecuaciones, unas conocidas por nosotros, como es la de continuidad, la de momentum, energía, y que son las que utilizas obviamente en estos casos, ¿no? ¿Por qué utilizaste este tipo de ecuaciones o qué es la importancia? ¿Cuál es la importancia, vaya, de estas ecuaciones en tu caso de estudio? Bueno, estas son 3 ecuaciones gobernantes, como lo mencionabas. A partir de ellas se estarán solucionando modelos numéricos, cuales nos van a ayudar a reproducir y a predecir los fenómenos que estamos buscando. Se utilizaron modelos para reproducir la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación, así como la reacción química, las especies químicas que se están utilizando, el proceso de combustión, la radiación y también la radiación emitida por los gases de combustión. Todos estos modelos tienen como base las ecuaciones gobernantes, que son la cantidad de movimiento, nuestra continuidad y la ecuación de energía, lo que ayuda a resolver lo que es la transferencia de calor, los 3 mecanismos de la misma, por radiación, conducción y convección, así como el manejo de los fluidos para la continuidad, que debe de existir una continuidad de flujos que ingresan en un equilibrio con los flujos que salen del sistema. Y como general, estas ecuaciones son muy importantes debido a que en muchas simulaciones los modelos, las ecuaciones y modelos que se utilizan parcialmente. Primero se usan unos y cuando alcanzas un estado, activas los demás. Pero este caso es un caso un poco diferente debido a que desde el inicio estamos trabajando con transferencia de calor, combustión, la fluidodinámica y todas las variables desde un instante. Eso es lo que vuelve un poco difícil la simulación de este horno, que no podemos hacerlo paso por paso, sino que todo debe de ir desde el inicio. Y es ahí donde entran todas estas ecuaciones en la solución de ellas de manera simultánea. Bueno, maestro, yo tengo una duda, ya que tú nos explicaste sobre los modelos, las ecuaciones que rigen los modelos físicos que estás utilizando, pero además utilizas otros modelos, como el modelo K-epsilon. ¿Por qué utilizas estos modelos? ¿Nos puedes platicar de esto? Claro. ¿Y cómo que complementas esas ecuaciones en tu simulación? Sí, bueno, el modelo K-epsilon es un modelo que ayuda a predecir la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación. Hay investigaciones ya de hornos de recalentamiento, no de pero sí de diferentes a nivel mundial. Han demostrado que el modelo K-epsilon satisface bien las ecuaciones y para la resolución de los Reynolds dentro de este horno de recalentamiento. Entonces se descartan diferentes modelos que también pueden predecir, pero se ha demostrado que este es el que predice con una mayor precisión todos los fenómenos que ocurren dentro del horno. También se utilizó un modelo de radiación denominado el modelo P1, el cual ha sido cuestionado de por qué lo utilizamos y no un modelo de radiación que se llama ordenadas discretas, que es el que más utilizan en investigaciones de radiación. Se nos cuestionó esta parte, pues ahí nosotros mismos nos cuestionamos por qué utilizar este modelo y no el modelo de ordenadas discretas. Hicimos pruebas. 2 de estos casos, que son los casos a escala, se trabajaron con modelos radiativos diferentes, solo para comparar y descartar, y sobre todo para elegir el que más nos convenga. Se trabajó con el modelo de ordenadas discretas y el modelo de radiación P1, en ambos casos a escala, y obtuvimos resultados muy similares. Tuvimos un error aproximado del 3%, 2.5-3%, lo cual es una cantidad muy pequeña de error en este caso.
Pero la diferencia más importante fue el poder computacional, ya que con el modelo de ordenadas discretas, una simulación que duró aproximadamente 21 días, con el modelo de radiación P1 duramos solamente 7 días. Entonces, al obtener resultados muy similares, optamos por seleccionar el modelo de radiación P1. Además de que este modelo también ayuda a solucionar aún más rápidamente el modelo de gases grises. El modelo de gases grises es muy importante, lo vamos a demostrar un poquito más adelante porque sí se debe de utilizar para estas investigaciones, ya que este ayuda a predecir la radiación emitida por los gases de combustión. Okay. Entonces, al contemplarlo, también necesitábamos saber más precisamente si era necesario o no, para lo cual pues se hizo una prueba, pero más adelante vamos a enseñar esta imagen de la comparativa de usarlo y no utilizarlo. Ok. Ulises, también encontramos por ahí un apartado, de hecho es el apartado 2.3 de tu artículo. Nos hablas sobre unos supuestos, sobre condiciones de entorno y condiciones de operación. ¿En qué consiste exactamente esta parte? Porque normalmente hablamos sobre metodología y pasos a seguir, pero obviamente en la parte de simulación es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta parte de los supuestos, las condiciones? Y por ahí también observamos en el mismo artículo que como que lo resumes en una tabla, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar esta parte y decirnos lo que quiere decir tu tabla? Claro que sí. Mira, en la simulación necesitamos alimentar nuestra simulación con datos. Estos datos los obtenemos ya sea de la literatura o de la industria. Si es de la industria es aún mejor porque tenemos puntos de referencia más importantes. Más exactos, sí. Entonces, una de las consideraciones importantes de esta investigación es que la empresa utiliza como combustible gas natural proporcionado aquí y producido aquí en México. Entonces, este gas se nos indicó que tenía un 95 a 97% de gas metano y contiene, si no me equivoco, butano y propano, que aunque tengan un poder calorífico mayor, se encuentran en una menor cantidad. Entonces, para evitar darle más trabajo a la simulación, lo simplificamos solo utilizando el metano. Entonces, ahí simplificamos esa parte. Las condiciones de operación se considera la parte de entrada de fluidos como una entrada de velocidad o una entrada de flujo másico, la cual va a ser alimentada por las condiciones de operación de la empresa. Nos dice la empresa, en esta área entran tantos kilogramos por segundo. A través de estos quemadores entran tantos kilogramos por segundo. También necesitamos asignar propiedades de los materiales, muy importante, determinar qué material es lo que va a estar sufriendo estos cambios. En este caso sería un planchón de acero. Vamos a estar asignando estos valores tanto al acero como a la alúmina, al refractario de alúmina. Este refractario no se considera como tal un volumen en nuestro horno, dado que es la pared refractaria, pero sí son importantes las propiedades termofísicas del mismo, sobre todo para predecir de manera correcta la radiación emitida por estas paredes, o sea, su emisividad prácticamente. Dentro también de las consideraciones, como mencionaba, en las investigaciones previas solamente se utiliza una geometría circular para todos los quemadores, pero aquí la evitamos y sí la agregamos las geometrías reales. Dentro de las condiciones de operación que la empresa nos proporciona, nos da, como te mencionaba, los kilogramos por segundo que entran por cada quemador, y es ahí donde nosotros encontramos qué es lo que estaba ocurriendo. Desde ahí empezamos a trabajar con las hipótesis de las relaciones de aire-metano que estaban utilizando. La empresa fabricante del horno sugiere que utilicen una relación de aire-gas 10:1. O sea, por cada kilogramo de combustible utilicen 10 kilogramos de aire para que exista una combustión eficiente. Pero el horno a veces se encuentra en una sobrecarga o trabajando hasta un 110% de su capacidad, Sí, claro. por lo cual inyectan más combustible, inyectan más aire y pueden alterar esas relaciones de aire-gas. De la información que nos proporcionaron hay
partes del horno que utilizan una relación de aire-gas de 12:1 o hasta 13:1. Vaya. Ellos mencionan que utilizan más para asegurar la combustión, pero esto tiene una repercusión, la Claro. cual obviamente va a haber un poco más de oxígeno libre dentro del horno, Sí. y es el principal factor que va a influir en la generación de esta escama superficial y más difícil para removerla. Entonces, al hacer ese análisis, se hace una propuesta y optamos por una reducción de un 10% estratégicamente de un área, Ujú. que es la zona de calentamiento 2. Esta reducción es importante en esta área, dado que la misma empresa nos dijo, justo en esta área es donde más escama se nos forma. Ah, ok. Entonces, en esta área es donde redujimos el gas, el aire, y estandarizamos todos los quemadores a una relación de 10:1. Esto como propuesta después de obtener una validación de este caso. Ok. Bueno, maestro Ulises, fíjate que ya estamos entrando ahora, ya que nos planteaste tus materiales, métodos, tus formas, tus inquietudes de por qué hiciste esta investigación. Ahora vamos a empezar a ver la parte de por qué y cómo obtuviste los resultados. Esta es la parte que más nos gusta en este podcast. Justamente observamos en la figura 4 que tienes en tu paper, que nos muestra los principales resultados para los casos 1 y 2. Nos gustaría que pudieras platicarnos de esos dos casos y qué es lo que están representando en las gráficas los resultados. Claro, el caso 1 y 2, como se mencionaba anteriormente, solamente se consideró un quemador en una cabina y con un planchón. Entonces, esto es muy importante para poder hacer una mejor comparativa de lo que ocurre con los fenómenos de combustión. Aquí en la figura se puede ver que los quemadores de flama larga, que es el de la derecha, alcanza una mayor temperatura, pero se encuentra distribuida de una forma diferente, alcanzando una longitud mayor. Del lado izquierdo tenemos un resultado de un quemador de flama plana, donde se puede ver que la distribución de la flama se encuentra más adherida a la superficie de la geometría. Aquí, al simplemente hacer este pequeño análisis, sabremos que existe una diferencia al utilizarlo en el horno como tal, con sus dimensiones, en el horno completo. Es ahí donde aún nace más la curiosidad por utilizarlo en los siguientes casos. En las siguientes figuras, como en la figura 5, se pueden ver velocidades. Las velocidades de los quemadores cambian. En la anterior. Cambian porque existe también recirculaciones en la parte donde ingresa el fluido. Estas recirculaciones también van a alterar lo que es toda la fluidodinámica. Entonces, ya sumada la temperatura y la fluidodinámica, confirmamos que sí, efectivamente vamos a obtener resultados diferentes a los que normalmente se hacen en estas investigaciones. Se puede ver que las velocidades cambian, son mayores en la velocidad en los quemadores de flama plana, y existe algo curioso, que estos quemadores lo que provocan es un cambio de presión en el centro del giro, que es lo que hace un remolino o un tornado. Hay una diferencia de presión al centro, y lo que hace es que el flujo regresa al quemador, ayudando así a mejorar la combustión, a que el aire que se pueda propagar regrese, el oxígeno, que se pueda propagar regrese y mejore aún el proceso de combustión, a diferencia de lo que hace un quemador de flama larga. Ahí justamente iba a hacerte una pregunta respecto a la figura 5 sobre esta velocidad de distribución. ¿Cómo es que, o por qué se forma por qué existe este comportamiento de acuerdo al quemador? Porque si vemos muy diferentes los movimientos, las líneas que presentas, tanto para el caso 1 como para el 2. Pero ¿qué es lo que ocurre o por qué se da ese movimiento? Este fenómeno. Este fenómeno, exacto. Esto es tanto por las velocidades como por el caudal de entrada.
Este fenómeno fluidodinámico también influye mucho en la generación de cascarilla. ¿Por qué? Porque puede incrementar al momento de que se acelera o que hay una mayor, velocidad de los fluidos en la superficie de los planchones, creas una mayor exposición al oxígeno libre. Entonces, parte en la zona de homogenización, el tener estos fluidos de alta velocidad de forma directa en la superficie del planchón o en la parte superior, propagamos también el crecimiento de esta escama por la exposición al oxígeno diatómico que se encuentra dentro del horno. Cuando utilizamos los quemadores de flama plana, no existe este fluido o esta velocidad directa a los planchones. Entonces, disminuimos esta velocidad y evitamos también esta exposición al oxígeno diatómico dentro del horno. Por lo cual es muy importante analizar qué es lo que está ocurriendo fluidodinámicamente, sobre todo en este análisis comparativo, porque aquí ya podemos determinar que este quemador con giro, que es el quemador real, sí va a tener una influencia directa tanto en temperaturas como en la oxidación del planchón, porque no va a haber tanto esta velocidad directa en la superficie del planchón. Ok, maestro. Bueno, pues siguiendo sobre la misma área, los quemadores, nos muestras tú una foto en un instante, en un momento, yo imagino que es un momento estable, ¿no? El que nos estás mostrando, pero tenemos los casos de la evolución de la temperatura. Justamente en tu figura 6 muestras la evolución de la temperatura para los casos 1 y 2. ¿Nos puedes hablar de esos dos casos? Así es. Bueno, en estos dos casos estábamos considerando, debido a que en la literatura una gran parte de investigaciones utilizan el modelo WSGM, que es el modelo de ponderación de gases grises, y en otras investigaciones no lo utilizan. Entonces es ahí donde entra la curiosidad. ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? Pues vamos a hacer una prueba y hagamos un análisis de qué es lo que está ocurriendo. Este modelo lo que ayuda es a predecir la radiación emitida por los gases de combustión. En estos dos casos, en el 1 y en el 2, donde solamente se utilizó un quemador y una pequeña cabina y un planchón, le colocamos sensores a este planchón e hicimos una comparativa de la evolución térmica en un estado transitorio de 50 minutos. Y se puede observar en la gráfica que sin utilizar el modelo, las temperaturas son más bajas que al utilizar el modelo. Entonces, con esto concluimos de que el modelo es eficaz debido a que estaría presentando una mayor temperatura en los planchones. Y una vez que concluimos esto, encontramos una investigación si no me equivoco, es de China, donde confirmaron que la evolución térmica del planchón como tal no la tenemos de forma experimental, sino que nosotros lo que tenemos es una simulación validada con termopares en las paredes, pero no tenemos un dato de la empresa de cómo se calienta el planchón, literalmente midiendo el planchón. Pero una investigación se realizó y optó que este modelo se comparaba, más bien resultó que este modelo obtenía resultados más similares sobre el planchón que no utilizarlo. Entonces se quedaban con temperaturas bajas, pero al momento de utilizar este modelo de gases grises, comparado con el método experimental de la medición de la temperatura del planchón dentro del horno, se asemejaba bastante. Entonces se optó por sí utilizar este modelo de gases grises. Vaya, pues Ulises, también observamos que en la figura 7 habla sobre el comportamiento térmico de ambos casos, del caso 1 y el caso 2, en sensores y cómo se presenta un flujo radiactivo. Creo que sí es radioactivo, si no me equivoco. Radiactivo. Radiación. De radiación, sí. Ajá. Así como el gradiente térmico de estos, ¿no? ¿Puedes decirnos cómo se relacionan estas curvas que presentas en tu figura? Porque estamos hablando de curvas específicamente. ¿Qué es lo que nos dice específicamente estas curvas? Bueno, la primera de las imágenes, en el inciso A de esta imagen, son los dos casos de estudio. Estos dos casos de estudio son
reducidos o los a escala, donde solamente tenemos este quemador. Ok. Y analizamos el gradiente térmico también. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura del centro del planchón y en la superficie? Esto es para determinar cuál de los dos quemadores es mejor para para la homogenización térmica del planchón, que exista un gradiente cada vez más pequeño. Se determinó que en el caso 1, donde se están utilizando los quemadores de giro, existe un menor gradiente térmico, o sea, se está homogenizando de manera eficaz el planchón en comparación con el quemador de flama larga. Este sí calienta la cabina y sí ayuda, pero calienta como directamente hacia el planchón, pero los gradientes térmicos son mayores. Están muy calientes en la superficie y al centro sigue frío en comparación con la superficie. Sí. El horno, como tal lo mencionábamos, que es la zona de homogenización, tiene esta parte crucial que es homogenizar térmicamente y homogenizar también la matriz metálica, eliminando estas segregaciones. Es por eso otra demostración de que es importante considerar la geometría real de los quemadores, debido a que el calentamiento puede ser, el resultado de una evolución térmica puede ser comprometido por no considerarlos, y los resultados de estos misma evolución térmica del planchón a lo largo del horno se puede ver comprometida y no obtener un resultado como tal real. Okay. Vamos a tener un mayor margen de error y es lo que estamos buscando disminuir. Y esa es la forma en la que pudimos demostrar que sí es necesario utilizar estos quemadores. Okay. Maestro, pues ya en la parte de que ya hiciste tus simulaciones y tus optimizaciones que has mencionado, ahora lo siguiente es que vas a tener que validarlo, ¿no? Muestras por allí que para el caso 3, y haces un resumen en la tabla 2 sobre tus validaciones y cómo lo estás interpretando, ¿no? Justamente para explicar el caso en cuestión, el caso 3, que lo reflejas en la tabla 2, ¿nos puedes ayudar a entenderla? Justamente la voy a poner ahorita en pantalla para que nos platiques de este resultado de la tabla 2, por favor. Claro que sí. Mire, el horno como tal consta de 16 termopares. Estos termopares son cruciales para la validación porque la empresa nos proporcionó 24 horas de registros continuos de cada termopar, los cuales se encuentran ubicados tanto en las paredes como en la bóveda, en la parte superior del horno. Cada uno de ellos tiene temperaturas diferentes debido a que se encuentra en posiciones diferentes del horno, donde existe una mayor temperatura en comparación de la zona de calentamiento 1 con la de homogenización. La de homogenización siempre es un poco más fría, dado que ya su función como tal es homogenizar y ya no calentar como las demás zonas. Tomamos un promedio de las temperaturas de las 24 horas y las consideramos en cada uno de los termopares. En el modelo matemático lo que se hace es también colocar estos sensores, pero para evitar correr estas 24 horas, ya que existe en este fenómeno un estado de cuasi estabilidad térmica, no cambia mucho las temperaturas. La única momento en el que hay un cambio significativo es cuando arranca el horno. El horno está en constante trabajo día y noche, 24/7, así durante aproximadamente un año o un año 3 meses hasta que se le da mantenimiento. Entonces estas lecturas son de cuando el horno ya está trabajando. Solamente se simularon 20 minutos del horno ya combustionando con las condiciones de operación que se nos propusieron. Con las condiciones de operación que se nos dieron por la empresa. Se corrieron 20 minutos para alcanzar este estado cuasi estable de donde nos proporcionaron ellos la información. Y otros 20 minutos fue de lectura de los termopares. De estos 20 minutos tomamos un promedio y los comparamos con la información que la empresa nos proporciona. Y alcanzamos un porcentaje de error bastante bajo. Si no me equivoco, es un mayor de máximo 6.6%. En una simulación numérica, un porcentaje de error hasta de un 13 o 14% es viable. Es aceptable. Ajá. Entonces, al tener ya estos valores bajos, consideramos que la simulación está validada y es aquí donde pueden hacer una nueva matriz experimental.
ya confirmamos que nuestra simulación está reproduciendo de manera eficiente el fenómeno. ¿Qué podemos modificar para mejorar el proceso o reducir tiempos o reducir costos? Entonces, como lo habíamos platicado previamente, nace esta propuesta donde vamos a reducir el consumo de gas y vamos a reducir las relaciones de aire-gas, a estandarizarlas a las que sugiere el fabricante. Aquí es donde, en estos dos casos, donde nace una problemática y nace una nueva metodología. Para poder reproducir bien el fenómeno del horno de recalentamiento y la evolución térmica, necesitamos reproducir el fenómeno como tal, que el planchón se desplace desde el ingreso hasta el egreso del horno. Este tramo dura 2 horas aproximadamente, pero el reproducirlo nos conllevaría a un tiempo aún más prolongado de simulación. Sí. Estamos hablando ya de meses y meses de trabajo. Obviamente necesitamos computadoras muy potentes para hacerlo en un poco tiempo. Y tenemos computadoras potentes aquí en el laboratorio, pero entre más complejo hagas una simulación, más vas a tardar, independientemente de qué tan poderosa sea tu computadora. Entonces, esta nueva metodología en lo que consta es en asignar temperaturas iniciales a cada uno de los planchones, considerando toda la carga dentro del horno y de forma estática. Estos no se van a desplazar. ¿En qué consta esta metodología? Los planchones en promedio ingresan a una temperatura de 200 grados Celsius. Se asigna esta temperatura inicial al planchón, al número 1, y como estamos considerando 17 planchones en un promedio de 120 minutos, estarían asignándose aproximadamente 7 minutos de simulación en el que un planchón cambia a la siguiente posición del planchón número 2. Cuando se corren 7 minutos de simulación con el planchón número 1, alcanzamos una temperatura final. Esta temperatura final es importante en estos 7 minutos, dado que va a ser la temperatura inicial del siguiente planchón. Corremos 7 minutos, calentamos este planchón y brincamos nuestra temperatura final a nuestra temperatura inicial del siguiente planchón. Y así sucesivamente hasta alcanzar los 17 planchones. Con esto evitamos la malla dinámica y el poder computacional necesario, acelerando y comprobando en unos resultados, ahorita vamos a ver más adelante, que alcanzamos las temperaturas finales que la empresa nos proporcionó, que es la temperatura promedio de egreso de los planchones. Con esto confirmamos y que esta metodología es eficiente para poder resolver este problema de una manera más fácil para la computadora, y con esto pues podemos reproducir diferentes casos de estudio. Es ahí donde nace el caso de estudio 3 y 4. Ya resolvimos esta problemática de la malla dinámica, ya confirmamos que el modelo de gases grises es necesario y también confirmamos que la geometría real de los quemadores sí es necesaria. Entonces, al momento de que ya tenemos nuestra simulación validada, nace esta propuesta, reducimos los gases, como mencionamos anteriormente, reducimos los gases de entrada, si en este caso sería reducimos el combustible y las relaciones de aire-gas. Bueno, por ahí quiero, me voy a tomar la libertad, de quitarle una pregunta para allá al doctor, porque nos metimos ya en la parte del caso 3 y parte del caso 4. Pero no sé si, doctor, si ahorita nos puede apoyar ahorita con la figura de esta parte que viene siendo la de la propuesta, ¿no? Lo que ustedes le proponen a la empresa, que es la figura, si no me equivoco, la figura 8, doctor. Esta es la de la propuesta, ¿no? Nada más como para que quede un poquito más claro visualmente. Okay. La propuesta, igual a ver si nos puedes como resumir, ¿no? lo que nos comentabas, perdón, pero ya para que sea como más visual. Y pues ¿qué se puede rescatar del caso 3 y 4 de acuerdo con la siguiente figura que tiene que ver de acuerdo, o sea, obviamente van una con otra. ¿Qué nos dicen las curvas de la figura 9? Claro, bueno, en la figura 8 tenemos un perfil térmico del horno.
alcanza unas temperaturas arriba de los 2100 grados Kelvin. Eso se encuentra en el jet de combustión de uno de los quemadores. Se puede ver la escala que tanto el caso 3 y el 4, que son las condiciones de operación actuales y las propuestas, tenemos temperaturas muy similares en el horno, tanto en la zona de calentamiento 1, en la zona de calentamiento 2. Nos encontramos 20 o 30 grados abajo en ese momento. Las temperaturas son muy similares, pero estamos reduciendo bastante el consumo de combustible y estamos reduciendo también la relación de aire-gas. Las temperaturas del planchón en una evolución térmica, ahorita las vamos a ver en la siguiente imagen, pero con este perfil térmico comprobamos de que las temperaturas deben de ser muy similares para los planchones en un resultado final. Entonces, lo que nos va a dar este resultado, pues es un análisis de la evolución térmica de cada planchón, para así mismo juntar una gráfica. Bueno, maestro, pues ya nos estamos adelantando, ya solo queremos ver las figuras, ¿no? Sí. Entonces, y hemos estado platicando mucho de estas y pues creo que ya es el momento, ¿no? Entonces, bueno, sobre estas figuras, ahí veo que tú muestras la posición de los sensores que tanto se ha hablado, ¿no? Y la evolución térmica. Y para así mostrar el gradiente que tienes al respecto. Pues yo creo que ya vamos directamente a la figura 9, ¿no? Y platícanos, ¿no? De esta misma, ¿no? Sí, bueno, en el planchón se colocaron 6 sensores que se encuentran distribuidos en el centro y en los extremos del planchón. Se colocaron de forma estratégica para poder conocer el gradiente térmico y la temperatura a lo largo del proceso. En la gráfica se puede ver ya una línea, que es la línea negra, cómo van calentándose los planchones a lo largo del horno. Aquí ya se unificaron las medidas de temperatura de cada uno de los planchones, se juntaron las gráficas y alcanzamos una temperatura de arriba de 1643 Kelvin. Esta temperatura es una temperatura muy similar a la que egresan los planchones en la industria. En la misma línea negra existe una línea muy similar a ella, que es una línea punteada, con el mismo proceso, pero con la propuesta de las condiciones de operación. Y se puede apreciar que la diferencia, estamos hablando de un 2, un máximo un 3% en la velocidad del calentamiento, pero alcanzamos las mismas temperaturas en la zona de homogenización. Entonces, como resultado, concluimos ahí en esa parte que la propuesta es viable para utilizarse, reducir con el consumo de gas, modificar las relaciones de aire-gas, obtenemos la misma temperatura al final del planchón. También en esta misma gráfica existe un comportamiento del gradiente térmico. Sí existe una pequeña diferencia entrando en la zona de calentamiento 1, pero esta se compensa al avanzar el tiempo de permanencia y tenemos un gradiente térmico también muy similar donde hay una diferencia de un delta T muy bajo, estamos hablando de unos 20 o 30 grados máximo, unos 25 grados. Es muy poco en comparación con las temperaturas que se están utilizando. Simplemente al momento de que el planchón egresa y al ingresar a los rodillos de laminación, este gradiente y temperatura de diferencia básicamente se eliminan. Estamos hablando de una diferencia mínima. Entonces es ahí donde encontramos la importancia del uso del manejo de los quemadores reales. Encontramos esta optimización en la que redujimos los combustibles y obtuvimos los mismos resultados que están obteniendo, pero generando un ahorro tanto de combustible como económico. Como mencionábamos al inicio, el horno tiene un consumo mensual de 5 millones de metros cúbicos de combustible. Entonces, estamos hablando anualmente, estamos hablando de aproximadamente 60 millones de metros cúbicos de combustible. Wow. Reducir un 10%, estamos hablando de a lo mejor un 5 millones, estamos prácticamente ahorrando un mes de combustible. Okay. Entonces, estamos hablando de un ahorro eficiente, millonario, ¿verdad? Es una cantidad ¿verdad? Considerable. Claro. Es correcto. Entonces, y obtener el mismo producto y obtener la misma calidad
y aparte, no, mejorar la calidad porque estaríamos disminuyendo el oxígeno libre y estaríamos también ayudando en esa parte de la cinética de oxidación. Hay menos oxígeno libre, hay menos oxidación, obtenemos producto de mejor calidad, perdemos menos material en el proceso de oxidación y obtenemos el producto final con más masa en comparación con los otros casos, Claro. lo cual se traduce a un beneficio económico para la industria. Ok. Bueno, maestro Ulises, pues fíjate, ya platicamos, se nos fue buen rato platicando sobre tus planteamientos, resultados, e incluso los discutimos algunos de tus resultados, pero nos adelantaste algo de tus conclusiones, pero me gustaría más que nos resumieras tus conclusiones. O sea, las conclusiones que llegaron, tenemos estas en este trabajo. ¿Qué nos puedes concluir, maestro? Sí, bueno, primero que nada es el manejo de los modelos. Ahí, como vimos esa ventana de oportunidad donde investigadores utilizaban el modelo de gases grises y otros no lo utilizaban, confirmamos de que sí es necesario utilizarlo. Concluimos que es importante considerarlo para el proceso del horno, además de que demostramos también que existe una diferencia significativa en casos que utilizan la geometría real y los que no utilizábamos la geometría real. Entonces, esta diferencia nos dio como un resultado de que sí se debe de considerar esta geometría real para obtener resultados aún mejores. Una de las conclusiones también importantes es que nuestra validación alcanzó porcentajes de error bastante bajos. Entonces aquí es donde nace esta oportunidad para trabajar con más propuestas. Y sobre todo, el uso de la nueva metodología. Concluimos que esta metodología es eficaz para poder predecir una computadora que tiene a lo mejor 24 o 32 núcleos, que sí podemos utilizar un proceso de malla dinámica. Sería equivalente a utilizar una máquina de 4 u 8 núcleos, donde solamente utilizaremos esta nueva metodología. Entonces, concluimos ahí también de que el uso de esta metodología facilitaría investigaciones previas y facilitaría el proceso y lo aceleraría. Y evitaríamos tener máquinas muy potentes y costosas y podríamos obtener los mismos resultados con máquinas un poco más pequeñas en comparación. Bueno, pues Ulises, muchas gracias por hablarnos de este artículo. Creo que la verdad tiene varios puntos. Eso es una de las cosas que nos llamó mucho la atención. O sea, no solamente la parte metalúrgica o la parte de combustión, sino también pues de alguna manera la parte sustentable, ¿no? Y la verdad es que pocos trabajos han estado o entran en este detalle de la parte de sustentabilidad, que vaya, es un tema que de unos años para acá es de mucha importancia. Pero bueno, hemos terminado ahorita ya con la parte del artículo, de la entrevista formal, vaya, pero vamos a entrar como un poquito nada más a una parte informal, un poquito más personal, con el fin de que pues la gente que nos está viendo, nos está escuchando, porque inclusive hay alumnos del mismo tecnológico que nos siguen y de otras universidades, y pues quieren de alguna manera contactarte o saber qué es lo que te encuentras haciendo recientemente. ¿Me podrías decir qué actividades son las que realizas ahorita? O sea, tanto trabajos que estés realizando en simulación, sea física, sea computacional, cuáles son tus líneas de trabajo y con quién te encuentras colaborando ahorita, aparte de los que nos mencionaste. Sí, claro. Actualmente yo me encuentro trabajando en este mismo horno, en una investigación un poco más detallada. Estoy trabajando con la parte de la cinética de oxidación, o sea, ya empezar a simular como tal la oxidación para confirmar que esta propuesta efectivamente esté disminuyendo la pérdida de material. Okay. Pero en este caso sí estoy utilizando malla dinámica, donde toda la carga del horno va avanzando y va calentándose hasta el final del horno. Este proceso lo utilizan muy pocas personas debido a la complejidad del proceso de malla dinámica.
ahí la verdad es un poquito más de trucos y mañas de poder trabajar con la simulación, pero actualmente estoy trabajando con esa parte. Además, estoy trabajando en diferentes procesos de combustión, no solamente en este horno. Todo el sector que utilice algún proceso de combustión puede ser simulado. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto en el que se busca mejorar y optimizar el proceso de calentamiento o cocción de material artesanal aquí en el estado de Michoacán. Existen los alfareros, los que hacen incluso tabiques, decoraciones, artesanías. Ujú. Tenemos a la famosa Santa Clara del Cobre, que trabaja con materiales no ferrosos. El sector de joyería, que también utiliza procesos de combustión. Estamos trabajando en el análisis de lo que están realizando para optimizar combustibles, reducir gases contaminantes, que los productores de este sector industrial tengan un menor consumo de gas, alcancen temperatura sus hornos, o incluso nosotros estamos en el proceso del diseño de nuevos quemadores, los cuales pues, son más eficientes que los quemadores que ellos utilizan, los cuales normalmente son de quemadores atmosféricos. Pero incluso estos quemadores podrían ayudar a disminuir gases contaminantes y sobre todo a ayudar a evitar que los trabajadores estén expuestos a tanto gas contaminante. Entonces, buscamos la aplicabilidad de la simulación de los procesos de combustión aquí a nivel de estado. Tenemos mucho productor aquí cerca de la capital de Morelia y también en municipios cercanos que se dedican a todo este tipo de procesos. A veces son costosos, la calidad de los productos a veces puede variar, y en el sector industrial en el sector turístico, donde trabajan como artesanías, incluso se exportan artesanías a otros países, buscamos hacer más eficiente ese proceso para un beneficio en general como tal. Tanto que se consuman menos combustibles, Sí. o buscar combustibles que sean más eficientes, que alcancemos temperaturas más rápido, mejorar las condiciones de operación que están trabajando, o incluso trabajar con nuevos quemadores. Ahorita tenemos ya avanzado 2 diseños de nuevos quemadores, que en comparativa con un proceso que se está realizando actualmente, donde alcanzan una temperatura del horno de 400 grados como en 1 hora. Con este nuevo quemador estamos alcanzando 400 grados en 15 minutos. Estamos Órale, reduciéndolo ok. a un cuarto de tiempo. Entonces es ahí donde estamos trabajando en nuevos procesos de combustión. Ok, sí, de hecho, me comentabas eso antes de entrar Ujú. vaya, a este capítulo, y me gustaría por ahí que nos mencionaras no solamente esta parte de lo que estás haciendo, sino que hay gente que te está ayudando, gente de maestría, de licenciatura que trabaja ahorita actualmente con esto contigo, y a dónde quieres llevar esta nueva línea, ¿no? O Ujú. sea, te lo pregunto porque me comentabas sobre hacer una posible estancia postdoctoral, entonces como, ¿cuál es lo que le Sí. quieres dar por ahí? Bueno, aquí como colaboradores del proyecto son el mismo equipo, el doctor José Ángel Ramos Banderas, que tiene mucha experiencia en el área de simulación, y el doctor Constantín Alberto, que tiene mucha experiencia en la transferencia de calor. Actualmente este proyecto lo está desarrollando un estudiante de maestría, el estudiante Brian Alvarado. Él está llevando a cabo el proceso de validación, que es la parte más importante. Ya tenemos los resultados experimentales, pero él está trabajando con la simulación para obtener esta validación y poder ahí iniciar nuestra matriz experimental. Es una parte crucial de la investigación, por eso está trabajando con nosotros. Eh, pues parte de esta investigación, como mencionábamos, pues tiene un alcance muy grande. Por lo tanto, aquí a nivel de estado es casi obvio que necesitamos un poquito más de desarrollo tecnológico en esa área. Es por eso que nace también esa propuesta para una investigación de estancia postdoctoral, donde se pretende llevar esto a las zonas, al sector donde hay una menor población que tienen este tipo de fábricas en todo a nivel de estado, y buscar cómo reducirla
asimismo como crear prototipos que podamos validar físicamente mediante impresoras 3D, mediante una impresora de sólidos, estamos buscando, o si es muy difícil la geometría o muy compleja, buscamos también hacer un corazón de molde para trabajar, para crearlo de manera de colada a nivel escala. Y estamos buscando hacer estos prototipos durante la estancia postdoctoral. Muy bien. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias y desarrollos. Yo ahí también te comparto. Yo hace muchos años también trabajé en diseño de quemadores para la industria principalmente de vidrio, para la industria de acero algo, y para la industria de electrodomésticos. Son quemadores tremendamente diferentes, ¿no? O sea, los quemadores atmosféricos, forzados, de diferentes incluso combustibles, líquidos, sólidos, gaseosos, en partes en suspensión. Me tocó desarrollar muchos quemadores de todos tipos, ¿no? E incluso hasta se me hizo raro que todavía sigan trabajando en quemadores, porque habíamos llegado ya al punto de estar ya con la termoquímica. O sea, jugar con la composición del combustible y el comburente para poder tener una mejor comportamiento, ¿no? Porque desde el punto de vista fluidodinámico, uno puede jugar con presión, temperatura y velocidad para tener otras condiciones termoquímicas que nos dé una eficiencia mejor en la combustión. Incluso hasta llegamos a crear casi plasmas con nuestros quemadores para tener una eficiencia más grande. Y luego nos fuimos justamente a trabajar con plasmas, porque necesitamos ya plasma en lugar de fuego, ¿no? Bueno, pues qué interesante, maestro, tu trabajo. Gracias por tu tiempo de tu publicación. Ahora solamente queríamos que nos dieras una retroalimentación de qué fue lo que te pareció esta experiencia. La experiencia de venir a compartir en este podcast tu trabajo. No, pues primero que nada estoy muy agradecido. Es la primera vez que participo en un podcast y me puedo ver un poco nervioso por lo mismo, pero me he sentido muy cómodo, sobre todo por el tema de platicarlo con ustedes. Creo que el tema de platicar tu investigación siempre es importante, porque ahí las personas expresan el gusto de lo que están haciendo. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que estás haciendo y te lo explica con ese gusto, sabes que están haciendo un buen trabajo. Entonces, yo estoy muy agradecido con ustedes por el tiempo y el espacio en el que estamos trabajando, y sobre todo, pues eso, me he sentido muy cómodo con ustedes en este momento, y pues sobre todo por la oportunidad de escuchar lo que se acaba de investigar, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bueno que tú sí obtuviste lo que esperabas de esta entrevista, y que durante la entrevista te sentiste cómodo. No sé, doctor Juan, creo que quiere hacer algún comentario. Sí, bueno, aprovechando ya, porque ya estamos en la parte final, vaya, de esta entrevista, de este capítulo, me da gusto escuchar que te sentiste muy a gusto. Por lo regular, bueno, no por lo regular, todos los que han venido comienzan como nerviosos y terminan ya mucho más relajados después de platicarnos sobre el proyecto. Y es muy cierto lo que nos mencionas de cuando tú se lo platicas a una persona, a algún alumno o algún prospecto de entrar al posgrado y te ve como con esa emoción, pues a mí también me pasó, me da como más ganas, ¿no? Decir, pues, si le gusta, se ve interesante, llamas más la atención. Y pues bueno, es una de las razones por las que quisimos crear un podcast como tal, así, o sea, visual, para que la gente que te vea, que te escucha, perdón, también pueda tener el plus de verte y que diga, bueno, voy a buscar cómo voy a darme la tarea de buscar a esta persona. Y también lo hacemos a través de aquí del podcast, ¿no? O sea, por eso a ustedes les pedimos su número de el del ORCID, del ResearchGate, este tipo de redes que son más formales, vaya, en la parte de como investigador. Y pues bueno,
recordarle obviamente a la audiencia que vamos a dejar obviamente tu título del artículo, Ujú. el número DOI para que puedan buscarlo, descargarlo y leerlo, Sí. tu número de ORCID para que te localicen, igual el ResearchGate para que estén en contacto contigo, y obviamente tanto el del doctor Israel como el propio para las personas inclusive que quieran o estén interesadas en ser invitadas al podcast. Y pues obviamente te vamos a pedir un favorzote, ¿no? Que nos ayudes a divulgar este espacio, no solamente con tus colaboradores, sino también con tus alumnos, con algún otro colaborador que no sea o que no hemos entrevistado, para que se anime a venir y nos hable de esta parte. Pero bueno, maestro Ulises, pues muchas gracias. Te voy a dar la oportunidad de que pases a despedirte. Y también recordarte que este espacio no solamente es una sola entrevista, sino queremos entrevistarte por cada artículo que tú tengas publicado. Okay. Entonces espero de verdad tenerte nuevamente o próximamente en un capítulo más, sea en esta temporada, sea en las próximas. Mario Ulises, vaya, muchas gracias por estar aquí. No, pues al contrario, doctor. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Espero que sea de su agrado de la investigación que se está realizando, tanto para ustedes como para la audiencia. Esperamos levantar esa curiosidad de los estudiantes para seguir estudiando un posgrado, trabajar en investigaciones, Claro. que se puedan trabajar en esa experiencia de lo que es una investigación. Esperamos que lleguemos a cada vez más personas. Sí, muchísimas gracias a ti y al doctor Israel también aquí por pues brindarme esa oportunidad de estar con ustedes. Cuando gustes. Muchas gracias. Bueno, doctor Juan, maestro Mario Ulises, muchísimas gracias. Nos despedimos de la audiencia. Les recordamos, como decía el doctor Juan, que en la descripción de este video se va a encontrar los números ORCID, ResearchGate, para poder localizar el trabajo presente y futuro de los investigadores que estamos aquí haciendo este podcast. Muchísimas gracias. Pueden revisar las redes del maestro Mario, así como de un servidor y el doctor Juan. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima de discusión y resultados. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.